Cuando el monje tocó la campana para la oración matutina, se oyó un sonido húmedo y ronco, procedente de la pared del ala este. La piedra bajo sus dedos estaba caliente, como si alguien respirara desde dentro. Al mediodía, algo viscoso, de color gris verdoso y con un olor dulzón a entrañas en descomposición, brotó de la grieta. Esa misma noche murió el abad del monasterio, el anciano padre Bartolomeo, confesor de 3 papas y antiguo consejero de la Inquisición en Nápoles. Su cuerpo no fue trasladado a la cripta hasta el amanecer. Los guardias se negaron a tocarlo. Aún estaba tibio, pero tenía el rostro ennegrecido y de las fosas nasales brotaba un líquido espeso. El silencio se apoderó del monasterio y el olor comenzó a penetrar en las celdas. Las últimas 7 semanas antes de su muerte no se mencionaron en ningún informe oficial, salvo en una nota del médico adjunto, insertada entre las páginas del registro de visitas. El cuerpo desprende olor desde la 3ª semana. Las úlceras del pecho se han abierto y hay gusanos dentro. Sigue ordenando que le traigan su correspondencia y pide vino. Pero por las noches grita que las paredes susurran. Han tocado la campana 2 veces, lo que no está permitido. Los sirvientes se niegan a entrar en sus aposentos. El superior padecía una fiebre desconocida que apareció de repente tras regresar de Roma, donde había asistido a la condena de un joven monje por brujería. En el informe de la guardia se indica que, ya en el camino de vuelta, dejó de comer y se quejaba de tirantez en la piel, en la ingle y la parte inferior del abdomen. La temperatura corporal aumentó, el rostro se enrojeció y comenzó el insomnio. Ya entonces, dejó de levantar los párpados al hablar, comenzó a sufrir incontinencia y por la noche le ponían paja debajo de la cama. A la 4ª semana, después de su regreso de Roma, se le abrió una úlcera en el muslo izquierdo. Los médicos locales le recetaron sanguijuelas y fricciones con vinagre y salvia. El herbolario oficial del monasterio recomendó opio en aceite y vendajes empapados en leche de una cabra nacida en Navidad. Bartolomeo se negó. Ordenó que solo le trajeran agua bendita y exigió que su hermano Paolo le leyera salmos junto a su lecho durante toda la noche. Paolo huyó la 3ª noche y fue encontrado muerto en la capilla, estrangulado con la propia cuerda de su sotana. 5ª semana. Caída de la presión. Manchas rojas en el abdomen y el pecho. Según el informe del sirviente mayor, respira cada vez más débilmente. Tiene los ojos abiertos, pero no parpadea. Pide que lo trasladen a la sala del consejo. Lleva 2 días sin salir de allí. Huele a pus y a incienso. Hay huellas en el suelo, como si alguien hubiera estado gateando. Los sirvientes afirmaban que en ese momento ordenó cerrar el ala este. Allí se guardaban los antiguos archivos de la Inquisición, incluidos los borradores de los interrogatorios y las reliquias confiscadas a los herejes. Ninguno de los hermanos sabía para qué lo había hecho. Desde entonces, 3 monjes desaparecieron. Uno de ellos, el hermano Arnaldo, era discípulo de un herbolario y había escuchado a escondidas las conversaciones del prior con un joven sacerdote desconocido que había llegado sin documentos. 6ª semana. Bartolomeo dejó de levantarse, pero siguió dictando mensajes. Nadie los recibía. El papel quedaba en blanco y la tinta se secaba. Hablaba al aire, como si hubiera alguien allí. El hermano médico, al que se le permitió acercarse al cuerpo, anotó: la temperatura ha bajado drásticamente. La piel del abdomen es como pergamino. Las grietas sangran. De los oídos y el ano sale una secreción blanca. Pide que le saquen algo. Señala el costado. Dice que hay otro dentro de él. Sin embargo, la calma no abandona su rostro. Al atardecer de la 6ª semana, un monje relojero que trabajaba bajo el muro del ala este oyó un ruido rasposo. Pensando que eran ratones, quitó el yeso. De la grieta brotó pus y se percibió un olor a huevo podrido. Por la mañana se extendió el rumor en las celdas
de que se oía respirar desde la pared. 7ª semana. Ya nadie entraba en las habitaciones del prior. El médico se marchó al pueblo sin despedirse. El archivero, al que se le había encargado revisar los documentos, quemó uno de los armarios del archivo. Era demasiado tarde. Cuando el monje trajo al cirujano naval para la autopsia, Bartolomeo ya no respiraba. Pero el cuerpo estaba caliente y los dedos se contraían. Del informe de la autopsia, las úlceras del pecho están abiertas. La cavidad abdominal está hinchada. La piel es densa, pero supura líquido. Al abrirlo, se observan ampollas. El hígado está negro, con una capa. El corazón parece desgarrado por dentro. Los intestinos están parcialmente fundidos. Los huesos de la pelvis están cubiertos de verdín. Hay un claro proceso purulento interno. Es posible que haya una infección séptica causada por la absorción de la sangre que quedó en los tejidos. Al abrir el peritoneo, se oye un silbido agudo, gas y posiblemente actividad residual del diafragma. El cuerpo no fue enterrado durante 3 días. Al atardecer del segundo día, cuando el sol se ocultó, tras una avenida de cedros, se volvió a oír un silbido procedente de una grieta en la pared del monasterio. Y por la mañana, un torrente de líquido espeso, parecido a leche sucia con sangre. La piedra cedió, la rompieron y detrás había un vacío. Ni habitaciones, ni escaleras, solo un hueco en descomposición en el que yacían fragmentos de viejos manuscritos, huesos y una cruz de hierro sin crucifijo. Se anunció oficialmente que la muerte del prior se había producido por infalinioam, inflamación interna de la bilis y maldición dejada por los impíos, según la formulación del decreto del obispo de la ciudad. Se ordenó tapar la entrada al ala este, pero por las noches todavía se oían ruidos en el pasillo. Al 4.º día, después de la muerte, se intentó embalsamar el cuerpo del prior. El sencillo ritual, establecido por las reglas del monasterio, consistía únicamente en frotar las vísceras con mirra e incienso y coser las aberturas con trapos. Sin embargo, la autopsia reveló que la cavidad abdominal ya se había descompuesto por completo. Debido a la fuerte presión interna, las costuras se abrían y cada vez salía vapor. El veterinario de un pueblo vecino, llamado por orden del tesorero, calificó este fenómeno de putrefacción térmica y se negó a tocar los restos, limitándose a decir: ya no es un ser humano. Los 2 monjes que se quedaron a vigilar el cuerpo enfermaron. Uno empezó a tener fiebre y el otro dejó de hablar. Lo sacaron del monasterio entre 2 personas. Más tarde, en la crónica parroquial, se hizo la siguiente anotación: el hermano Simón permanece en silencio. No mira a los ojos. Dice que vio cómo el superior movía los dedos y se mordía el labio. La cripta a la que querían trasladar los restos estaba húmeda y parte de la pared estaba cubierta de moho blanquecino. Las ratas huían de allí, al igual que el hermano Piero, que tras bajar con el incienso se arrojó por la ventana del campanario. Su último grito fue ininteligible, pero los guardias notaron que se agarraba el estómago y murmuraba la palabra dentro. Mientras tanto, comenzaron las discusiones entre los hermanos. Los monjes ancianos insistían en que la muerte de Bartolomeo era un castigo por su participación en los interrogatorios de la Inquisición. Recordaban especialmente el caso de una joven novicia que murió en un calabozo napolitano tras ser torturada con frío. Otros afirmaban que había sido envenenado. Mencionaban a un enviado de Roma que había llegado sin nombre ni sello. Nadie lo había visto desde entonces, pero en el diario del hermano archivero había una anotación: hoy ha conversado con el extranjero durante mucho tiempo. Después no lo hemos visto, pero el aire se ha vuelto como el de una cripta húmeda. El representante oficial de la diócesis llegó al 9.º día. Se negó a entrar en el ala este
y tras escuchar solo la mitad del informe, ordenó precintar las habitaciones del superior. Se colocó un sello de piedra, pero esa misma noche una de las piedras se cayó. Desde dentro salía un olor a grasa rancia. Los monjes comenzaron a mezclar sándalo y ceniza de roble en el humo, pero el olor no desaparecía. Se impregnó en el pan, en el agua e incluso en el vino, como lo atestigua la anotación del cocinero novicio. Al 12º día, el anciano campanero murió mientras dormía. De su boca brotó sangre mezclada con pus amarillo. Al abrirle el cráneo, se descubrió que la parte interna del hueso parietal estaba cubierta de mucosidad y que el tejido cerebral se había vuelto pálido, como si se estuviera disolviendo. Según el informe, este estado solo se observaba en personas que habían permanecido mucho tiempo en criptas podridas. Pero él no había salido de la torre. El aire debía de haber entrado por sí solo. En consejo, los hermanos decidieron abrir el escondite detrás de la pared, donde se había oído el primer jadeo. Los albañiles se negaron. Entonces, 4 jóvenes novicios se pusieron manos a la obra. Después de 3 horas de trabajo agotador, se abrió un compartimento de piedra, detrás del cual había realmente una pequeña cámara semiderruida. Allí había 2 urnas, restos de huesos y una caja de madera envuelta en piel. En la piel había una inscripción, quemada, no escrita con tinta. Dentro no hay silencio. No abrir. A pesar de todo, abrieron la caja. Dentro había un rollo seco, varios dientes, restos de algo parecido a vísceras entrelazadas y una llave de cobre. El rollo estaba escrito en un pergamino descolorido, pero se pudieron descifrar algunas frases. Se le escapó. No es él quien grita. La cruz está volteada hacia adentro. Tras abrir esta cámara, las enfermedades se agravaron. A los 3 hermanos les salieron abscesos purulentos en el cuello. Uno murió en una fiebre terrible, dejando tras de sí solo manchas negras en la sábana. No dieron tiempo a enterrar sus restos, ya que se descompusieron. El novicio que lavaba la cama confesó más tarde que había oído cómo la ropa silbaba, como si una serpiente se moviera dentro. Al final de la segunda semana, tras la muerte del superior, el monasterio estaba casi vacío. Solo quedaban 7 hermanos encerrados en el comedor. Quemaban libros sagrados y se negaban a abrir las puertas. Uno de ellos, el hermano Augusto, escribía un diario. La última entrada dice: «No se ha ido. Nos equivocamos. Ahora está entre estas paredes. Escucha cómo respiramos. No podemos hablar en voz alta. Hoy ha salido algo blanco de debajo del icono. Por decisión del obispo, 20 días después de la muerte de Bartolomeo, se envió al monasterio un destacamento especial formado por 3 médicos laicos, un funcionario diocesano y 4 guardias. Todos ellos desaparecieron. Solo se sabe que uno de los caballos regresó sin jinete, con la silla mordida. A las puertas del monasterio encontraron el sombrero de uno de los médicos, con una hoja arrugada en su interior en la que se leía: «Ahora está sordo, pero oye a través de las paredes». Más tarde, a petición de la curia romana, el monasterio fue cerrado oficialmente. Los albañiles locales tapiaron la entrada y rellenaron las ventanas. Según la leyenda, el último sonido que oyeron al cerrar el arco fue un gemido parecido al que emite un hombre muerto cuando se le da la vuelta con la cara hacia el suelo. El monasterio permaneció cerrado durante 7 años. En los informes del prefecto se indicaba que durante todo ese tiempo ningún peregrino se había acercado a las puertas. Los campesinos locales evitaban la colina, afirmando que por las noches se oía un canto suave, procedente de las ventanas superiores. A veces, del campanario abandonado, salía vapor, que se posaba sobre la hierba en forma de una película amarilla y aceitosa que la ennegrecía y la pudría. El 8º año después del cierre del monasterio se caracterizó por una mala cosecha y una extraña mortandad de ganado.
11 vacas murieron en 4 días, y cuando el veterinario examinó los cadáveres, señaló: tenían las pezuñas podridas, como si hubieran estado semanas en el estiércol. Pero los pastores aseguraban que el rebaño había estado en el campo. A instancias del alcalde local, se volvió a recurrir a la diócesis. Esta vez, la respuesta llegó 6 semanas después. No perturben lo sellado. Ha sido protegido con oraciones. Cualquier intervención es pecado. Al cabo de 11 años, se decidió inspeccionar el monasterio. En la diócesis cambió el arzobispo y el nuevo prelado, deseoso de mostrar su determinación, envió al interior una delegación de 9 personas, entre las que se encontraban 2 científicos. Los registros se conservan en el archivo de San Jerónimo. Uno de los cronistas, el hermano Emilio, escribió: entramos por un agujero en la pared sur. El olor era indescriptible. No era a podredumbre ni a muerte. Más bien, era como si durante muchos años se hubiera pudrido el agua en la cabeza. Los escalones estaban húmedos. Algunos estaban cubiertos de un polvo negro parecido a pelo quemado. Uno de los médicos, creo que se llamaba Jules, arrancó la cortina de la ventana y gritó. En el cristal había una huella de una mano, de la parte interior, pero no era humana. Los dedos eran demasiado delgados. En el comedor había 3 cadáveres. Estaban sentados a la mesa, como en el momento de la muerte. Les faltaban las mandíbulas y tenían las manos entrelazadas. En la pared, detrás de ellos, había unas palabras escritas con huesos. Él no se ha ido. Las habían escrito claramente con prisa. Las letras eran irregulares y en un lugar, una uña había roto la cal. De la rendija debajo de la letra, Gesa, goteaba un líquido espeso, parecido a la miel, pero que olía a vinagre y a conchas podridas. Más adelante en el pasillo, la delegación se topó con una sala que parecía un altar. Allí, en el centro, yacía un cadáver, probablemente el del hermano de Augusto. Estaba envuelto en páginas amarillentas de las escrituras, entre las que se veía la piel. Le faltaban los ojos. Tenía la boca cosida, pero de debajo de los labios sobresalía un rollo enrollado. No tuvieron tiempo de sacarlo. Al intentar tocarlo, el papel se deshizo y los labios parecieron apretarse con más fuerza. Uno de los acompañantes perdió el conocimiento y más tarde fue declarado mudo. Solo 5 participantes pudieron salir. El resto desapareció en el interior. Uno fue encontrado más tarde en el sótano, de pie en un rincón, con la cabeza tocando el techo. Tenía marcas de quemaduras en la frente. Respiraba, pero no reconocía a nadie. Murió 3 días después, cubierto de manchas de pus. Según la descripción del médico, la carne se desprendía de los huesos al menor movimiento. Las venas reventaban. No salía sangre. El arzobispo ordenó volver a tapiar la entrada, pero para entonces los rumores ya se habían extendido. Se decía que el monasterio era una trampa, que dentro quedaba la sombra del prior, a la que el cielo no había perdonado. Los pueblos más cercanos se despoblaron. En la aldea de la Porta solo quedaron ancianos. Una de las mujeres, Doménica, testificó. Por las noches oímos como si algo rascara, bajo tierra. A veces, el agua del pozo late como un corazón. Un niño miró allí y no comió nada. Durante 2 días, solo gemía. Mientras tanto, en la diócesis se producía un cambio de poder. Los documentos anteriores de la investigación desaparecieron y los nuevos funcionarios no mencionaban el monasterio. Pero en los informes del Archivo Secreto de Santa María se señala: el caso de la putrefacción no se ha cerrado de nuevo. Uno de los testigos murió con la lengua pegada al paladar, como si le presionaran desde dentro. En la lengua se leían las palabras: vi cómo salía un cuerpo de la pared, pero no era un hombre. Se hizo un último intento. 15 años después de la muerte de Bartolomeo, un grupo de exorcistas y verdugos, armados con incensarios y cadenas, entró en el monasterio. Nadie regresó de esa expedición.
Solo se encontró una cadena, oxidada y cubierta de mucosidad, frente a las puertas del monasterio, y en ella, como se señaló en el informe, colgaba una placa tallada en un omóplato humano. Ahora no está en el cuerpo, está en la piedra. Oye y espera. Tras la desaparición de la última expedición, la diócesis renunció definitivamente a cualquier intento de abrir el monasterio. Una orden interna, encontrada entre los documentos del archivo de Santa Lucía, decía: cualquier recuerdo del hermano Bartolomeo se considerará un error teológico. La zona se declarará impura. Las entradas deben ser tapiadas, según el rito de los silenciosos. Los testigos deben ser liberados con la confesión. Los protocolos deben ser quemados. Sin embargo, 2 años después, un hombre reapareció en el monasterio. Se llamaba Rafael Conte. En el pasado había sido médico militar y luego sacerdote, enviado al exilio por apoyar ideas reformistas. Llegó solo, con un carro oxidado en el que llevaba frascos, libros y una bolsa de cuero con herramientas. Los lugareños escribieron: era taciturno. No se bautizó. Decía que no había venido a salvar, sino a verificar. Rafael pasó 2 días allí. Al tercer día lo encontraron al pie de la muralla del monasterio, vivo, pero gravemente quemado. Tenía los labios desgarrados y las palmas cubiertas de úlceras. Rechazó la comida, pero en su delirio pronunció estas palabras: no ha muerto, se ha fundido. En el aliento de la piedra, en el polvo, se ha convertido en tiempo. 6 días después, murió. Según el médico, tenía el bazo hinchado, los pulmones medio llenos de líquido negro y la lengua cortada, como si hubiera intentado tragársela. La máscara mortuoria de Rafael fue prohibida. Más tarde, se encontró una única nota en su bolso. Su contenido se conserva en el archivo con la siguiente leyenda: no apto para seminaristas. El olor a pus comienza donde la oración se detiene. Encontré los restos del cuerpo del superior. No se descompone. No es sagrado. Presiona las paredes desde dentro. Su descomposición es un ritmo. Y si me hubiera quedado un día más, ese ritmo se habría convertido en mi corazón. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse anomalías en los pueblos vecinos. En La Porta, murieron todos los bebés nacidos en otoño. Todos tenían úlceras en la nuca y sangre en la orina. En una carta del sacerdote Juan de Rosa, fechada ese mismo año, se dice: los ancianos callan, los jóvenes huyen. Por la noche, un temblor recorre el monasterio como si fuera un campanario. Pero no suena ninguna campana. Intentamos quemar ramas de abeto en la puerta, pero el humo entraba. Adentro, ni siquiera el viento cambiaba de dirección. El embajador papal, enviado para investigar, desapareció. Sus portadores fueron encontrados 2 días después. Uno se había ahogado en un charco de aguas residuales y el otro se había ahorcado con la correa en la que llevaba la carta. De su boca colgaba una nota: las paredes oyen. Es demasiado tarde. En el Vaticano cundió el pánico. El colegio secreto ordenó confiscar todos los documentos relacionados con el monasterio. Se destruyeron decenas de libros de referencia de la biblioteca. Incluso desaparecieron los retratos del prior. Figuraban en el inventario, pero en su lugar solo quedaban fragmentos de pared. Sin embargo, los rumores seguían creciendo. Los peregrinos que pasaban por allí describían que a las 4 horas de camino, desde el monasterio, comenzaban los dolores de cabeza. A las 6 se oían pasos y a las 8 se levantaba vapor de debajo de los pies. Uno de ellos, Antonio Mecci, quedó inválido. Sentí que algo se me metía en la pierna, se arrastraba. Grité, pero seguía subiendo. Ahora está negra. No tengo sensibilidad. A finales de otoño, un grupo de campesinos, incitados por un ermitaño errante, intentó derribar el muro occidental del monasterio. Consiguieron quitar 5 piedras. Uno de los participantes, Angelo Trabucco, contó:
Cuando se desprendió la quinta piedra, la pared gimió. No crujió. Gimió, húmeda y profundamente, como si todo el monasterio fuera una caja torácica. 2 días después, 3 de los participantes habían desaparecido. Sus cuerpos fueron encontrados en sus casas, sin signos de violencia, pero con los ojos en blanco. Las pupilas habían desaparecido. En su lugar había pequeñas grietas parecidas a telarañas. La propietaria de la casa lo describió así. Tenían el rostro tranquilo, pero les salía pus de los oídos, como de una vela, sin olor, sin color. Pero si tocaba el suelo, éste se oscurecía. A principios del año siguiente, todas las carreteras que conducían al monasterio estaban bloqueadas, pero los monjes de la abadía vecina de Santa Ágata afirmaron que cada noche, a las 9 en punto, se oía una tos procedente del oeste, la misma tos, igual de ronca. Una vez, se repitió 7 veces y esa noche murió uno de los hermanos. Le encontraron un hilo en la garganta. Lo sacaron y medía 8 codos. Tenía gotas de pus que no se absorbían ni en agua ni en aceite. El pus salía de las paredes y seguía saliendo, a pesar del invierno. En la primavera del año siguiente, llegó a Roma una carta escrita en piel rugosa. La trajo un pastor que no sabía leer. En la carta se decía: «Todavía respira. Hemos tapado las rendijas con hierro. Se ha derretido. Hemos tapado las ventanas con plomo. Se ha ennegrecido. Hemos colocado alrededor del espantajo unos maniquíes con la cara hacia la pared. Pero ahora los maniquíes lloran. Por la noche se mueven sus mandíbulas. Hemos quemado la biblioteca, pero de las cenizas se eleva vapor. En él hay nombres». Al tercer día, después de recibir la carta, ocurrió en Roma un acontecimiento que las crónicas posteriores llamaron el signo de la piedra apagada. La grieta en el pedestal de mármol de San Juan de la Cruz se había duplicado durante la noche. La piedra se ennegreció. Los guardias de la Puerta de la Trinidad informaron de un olor ácido procedente de la tierra y en la capilla subterránea se encontraron restos de descomposición, a pesar de que los cuerpos habían sido retirados hacía medio siglo. Varios obispos convocaron una reunión secreta. Entre ellos se encontraba un anciano archidiácono de Aviñón, que en su día había sido novicio en ese mismo monasterio. Sus palabras quedaron registradas en el cuaderno personal del cardenal Orsini. Él murió en pecado, pero el pecado no era suyo. Le obligaron. No estaba encerrado en el monasterio, estaba encerrado en sí mismo y ahora se está filtrando, a través de la piedra, a través del pus, a través de nosotros. Se decidió llevar a cabo un rito de aislamiento, un procedimiento que se aplica en casos extremos cuando el espacio eclesiástico se convierte en un receptáculo de lo profano. Según la tradición, este rito solo se había utilizado una vez cuando se expulsó una reliquia desaparecida de Segovia, donde el suelo se derrumbó tras la quinta misa. Pero esta vez, el ritual no se llevó a cabo. El sacerdote que preparaba el altar murió. Lo encontraron boca abajo, con la boca abierta y un trozo de pared asomando por ella. Después de esto, el monasterio fue declarado lugar muerto. Fue excluido de todos los mapas, incluso de los planos internos de la iglesia. En su lugar, se colocó un lugar desierto. Todos los documentos, incluyendo las pinturas, los estatutos del monasterio, las notas personales de los abades y la correspondencia, fueron quemados. Pero el monasterio permaneció en pie y siguió pudriéndose. La piedra se agrietaba. Según los testigos, al atardecer se veía una luz entre las grietas, no dorada ni blanca, sino de un color amarillo pálido, como el aceite que se queda demasiado tiempo en una lámpara. 2 viajeros que se dirigían a Toledo lo describieron en sus diarios de viaje. Nos detuvimos junto al río. A medianoche vimos cómo la niebla se elevaba hacia la colina. No era densa, pero todo parecía distorsionado. Era como si el tiempo se estirara. Luego oímos una tos, la misma,
7 veces. Al principio pensamos que era un anciano. Luego nos dimos cuenta de que la tos venía de debajo de la tierra. Salimos corriendo. A la mañana siguiente, los ojos de los caballos lloraban. Han pasado 20 años. Las piedras del monasterio ahora se desmoronan y se convierten en polvo. Pero, como se lee en el último informe del observador diocesano, este polvo no se posa, no lo lleva el viento, pero se pega a la piel. No se puede lavar. Y si se inhala durante mucho tiempo, por la noche aparece la tos. Al principio es suave, luego con sangre, después con una mucosidad negra. Luego, las paredes se agrietan, incluso en la casa donde duermes. Se cree que los restos del abad ya no existen. Pero en la pared del monasterio, en la parte inferior del pasillo occidental, sigue saliendo pus. Gotea de forma irregular, a veces en un chorrito, a veces con pulsaciones, como si algo siguiera latiendo dentro. El último peregrino que se atrevió a acercarse lo describió así: me pareció que la pared respiraba, no en sentido literal, era como si todavía hubiera alguien dentro, no vivo, ni muerto, alguien que no ha sido liberado. No pide nada, castiga, lentamente, a través de la putrefacción, a través de cada grieta. Así terminó la historia del abad Bartolomeo, pero el monasterio permaneció, y cada año hay más humedad en las grietas de sus muros.